Capítulo 271, conociendo a la escuela doncella de Jade y Enryu. Los ojos de Chu Fen se iluminaron y un asomo de sorpresa no pudo evitar aparecer en su rostro. Había oído hablar de la escuela doncella de Jade, así que, naturalmente, sabía sobre Enryu. Era una belleza absoluta. Su apariencia era como una de historias. Cuando era joven ya encantaba a innumerables hombres e incluso las mujeres se conmovieron por su belleza. De eso, ganó el título de niña de dibujos. Además, Enryu era un genio de cultivación marcial. A pesar de que ya no era realmente una niña, ni siquiera tenía 19 años. Ella ya tenía el cultivo del 5º nivel del Reino Profundo y era una de los personajes famosos dentro de la joven generación de la provincia de Sura. Sin embargo, había algo por lo que Chu Fen tenía curiosidad. Los discípulos de la escuela doncella de Jade eran orgullosos y arrogantes. Como el discípulo número 1, sin importar si era en términos de apariencia o cultivación, nadie podría ser comparado con Enryu en su escuela. Podía elevarse a los cielos por todas las alabanzas que recibía y era una existencia que era tratada como una diosa. ¿Cómo podría una mujer así decidir casarse con él? Aunque la escuela Dragón Azura actual ya era una escuela de primer nivel, Chu Fen sabía que la Dragón Azura y la doncella de Jade eran simplemente incomparables entre sí, incluso en las discusiones. El peso del título, el discípulo número 1 de la escuela Dragón Azura, era realmente bastante ligero y ni siquiera debería ponerse en los ojos de Enryu. Ja, muchacho. No estás dudando de mis palabras, ¿verdad? Lee San-kin sonrió y dijo mientras miraba la cara de Chu Fen que estaba llena de sospecha. Para ser sincero, estoy realmente muy curioso de cómo lo hiciste. Chu Fen se rió entre dientes y preguntó. Sin esconder la verdad, cuando era joven, todavía era joven, hermoso y elegante con una grandeza extraordinaria. La directora de la escuela doncella de Jade y yo estábamos realmente predestinados para el matrimonio. Sin embargo, debido a varias razones, no pudimos seguir el mismo camino. Pero ella siempre estaba pensando en mí y no se ha casado ni una sola vez hasta ahora. Al escuchar la pregunta de Chu Fen, Lee San-kin agitó su gran manga y se jactó sin control de su sobresaliente pasado. Mientras miraba la asquerosa apariencia de Lee San-kin, Chu Fen tuvo algunos problemas para imaginarse que era un joven hermoso cuando era joven. Sin embargo, todavía curiosamente preguntó, «Director de la escuela, ¿qué pasó después de eso?» Después de eso, las noticias de que la escuela Dragón Azura se convirtió en una escuela de primer nivel se extendió, así que me envió una carta, con la esperanza de que podamos establecer una alianza organizando un matrimonio entre usted y Enryu. Aunque nosotros dos no podemos estar juntos, ella esperaba que su discípulo favorito y mi discípulo favorito pudieran convertirse en uno, dijo Lee San-kin. Después de escuchar esas palabras, Chu Fen no pudo evitar respirar aire fresco y miró a Lee San-kin una vez más. No importaba qué, no podía ver por qué el director de la escuela doncella de Jade siempre pensaba en Lee San-kin y nunca se olvidaba de él. Entonces, Chu Fen dijo con una conmoción incomparable, «Nunca pensé que tenías ese encanto». «Maldito mocoso, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dudas de mi encanto?» Al ver la expresión de sorpresa de Chu Fen, Lee San-kin estaba bastante enojado. Siguió y dijo, «Empaca. Nos iremos hoy». «¿Ir a dónde?» Chu Fen estaba confundido. «Te traeré a ver a la mujer que me cautivó, la que está tan loca por mí como antes. Mientras hacemos eso, te dejaré ver a tu prometida, y Enryu», respondió Lee San-kin. «No hay necesidad de empacar. Vámonos ahora mismo». Mientras hablaba Chu Fen, silbó hacia el aire. Muy rápidamente, el águila de cabeza blanca de alta calidad, pequeño blanco, apareció desde el aire y voló hacia abajo. Chu Fen se lanzó al aire y aterrizó sobre él. «Este chico es bastante impaciente». Al ver eso, Lee San-kin sacudió impotente su cabeza y después de eso también saltó y se inclinó sobre el águila. El anciano y el joven de la escuela Dragón Azura volaron hacia la escuela doncella de Jade. La cadena montañosa en la que se encontraba la escuela doncella de Jade era muy pequeña. Sin embargo, el paisaje era normalmente bonito. Montañas altas, aguas que fluyen, arcoíris que flotan y nubes persistentes alrededor de los picos de las montañas. Era hermosamente alto y grande, como si fuera una tierra de hadas. La escuela doncella de Jade fue construida en la cima de la cordillera. El camino cuesta arriba era bastante empinado y la gente normal no podía subirlo. Entonces, si uno quería ingresar a la escuela, necesitaban un experto en técnicas de cultivo marcial para dirigirlos. Entonces, las discípulas de la escuela doncella de Jade eran de familias nobles y eran hermosamente innatas. Actualmente, el encuentro de las 100 escuelas se acercaba y como una de las 5 mejores escuelas, la escuela doncella de Jade naturalmente quería ir más lejos en este encuentro.
Entonces, sin importar si eran las discípulas o las ancianas, se preparaban nerviosamente y escogían a las mejores discípulas y ancianas para prepararse para el encuentro de las 100 escuelas. Aunque solo había unas pocas personas que se iban a destacar, seleccionar algunos buenos discípulos para ayudar con la grandeza daría más cara al final. Y en un día como ese, un águila de cabeza blanca surcó el aire y aterrizó directamente en la zona central de la escuela Doncella de Jade. Eso causó que la escuela estuviese en alerta máxima. Incontables discípulas y ancianas los rodearon agresivamente. ¿Quién eres tú? La escuela Doncella de Jade prohíbe a los hombres ingresar. ¿Qué intenciones tienen ustedes dos entrometiéndose sin permiso? Como se esperaba de la tierra sagrada que anhelaban todos los hombres de la provincia de Sura, la escuela Doncella de Jade. Por no hablar de las jóvenes discípulas que estaban muy bien vestidas, incluso las ancianas no se veían como viejas abuelas. Aunque las huellas de la edad quedaran atrás en sus rostros, aún se podía ver que ciertamente eran bellezas cuando eran jóvenes. Verdaderamente decepcionante. Incluso pensé que habría bastantes bellezas reunidas en la escuela Doncella de Jade que se tituló como el área de reunión de las bellezas de la provincia de Sura. Resulta que solo son ordinarias. Ni una sola puede ser comparable a mi pequeña Rob y mi pequeña May. Por supuesto, sería imposible que se los comparara con Miedi. Disparates. ¿Quién es tuya? Si te atreves a tener alguna idea sobre mí, te castraré. Sin embargo, un grupo tan grande de hermosas mujeres no podía entrar en los ojos de Chu Feng. Pero aún así, su mirada todavía se disparaba por todas partes. Atacó especialmente las áreas convexas de las mujeres así como las hermosas y blancas piernas bajo sus faldas. ¿Qué estás mirando? Pequeño pervertido, si miras más, te sacaré los ojos. La mirada desenfrenada de Chu Feng hizo que las pequeñas caras de la multitud femenina de la escuela Doncella de Jade se enrojecieron mientras señalaban a Chu Feng y lo reprendían en voz alta. «Oh, ¿no me está permitido mirar? Si no se permite, cúbrase más fuerte. ¿Por qué más revelarías tanto si no fuera para mirar?» Chu Feng frunció los labios y miró aún más ferozmente. «Tú, soy el director de escuela Dragón Asura, Li Sanqing, y recibí la invitación de su directora de escuela para venir aquí». Al ver eso, Li Sanqing rápidamente se destacó. En ese instante, el sudor perló su frente porque descubrió que Chu Feng era realmente un diablillo que provocó problemas. Si él no informaba de dónde venía, realmente iba a haber una gran batalla. Jefe de la escuela Dragón Asura, lo que significa que el pequeño pervertido es el señor de Ian. Después de decir esas palabras, todas en la escuela Doncella de Jade quedaron atónitas. Ensancharon sus bocas y lanzaron miradas de incredulidad hacia Chu Feng. Ellas ya sabían sobre el matrimonio entre la escuela Doncella de Jade y la escuela Dragón Asura. Pero nunca habrían pensado que la persona que se casaría con Ian Rullo era un mocoso lascivo como él. A pesar de sentir incredulidad, después de conocer el estado de Li Sanqing y Chu Feng, las ancianas de la escuela Doncella de Jade no se atrevieron a faltarle al respeto. Rápidamente los recibieron en la sala principal de la escuela Doncella de Jade. Antes de que incluso entraran en la sala principal, una elegante mujer de mediana edad condujo a un grupo de bellezas y salió del salón principal para saludarlos rápidamente. Capítulo 272. No hay camino para retirarse. Esa mujer tenía una figura y apariencia bastante buena. Especialmente la grandeza noble que vino de su cuerpo. Fue incomparable para cualquier mujer en escena. Lo más importante fue que Chu Feng sintió una fuerte aura que no era inferior a la de Li Sanqing. Esa mujer era una experta en el 8º nivel del reino profundo. Después de que apareció la mujer, todas las ancianas y discípulas rápidamente presentaron sus respetos. Por todo eso, Chu Feng sabía que ella era la directora de la escuela Doncella de Jade. Sin embargo, lo más impactante para Chu Feng fue que una mujer de mediana edad que tenía aspecto y fuerza, la gran jefa de la escuela Doncella de Jade, miraba fijamente al viejo y feo Li Sanqing. Dentro de su mirada, incluso había una emoción especial surgiendo. Después de un rato, dijo con profundo sentimiento: «Sanqing, finalmente estás dispuesto a verme». «Maldita sea. Esto no es verdad, ¿cierto? ¿Qué es esto?». Realmente fue como lo dijo Li Sanqing y cautivó el alma de la directora de la escuela Doncella de Jade. En ese instante, Chu Feng abrió ampliamente su boca por la sorpresa, porque eso significaba que Li Sanqing decía la verdad. Realmente capturó el corazón de la directora hasta el punto de que ella nunca se había olvidado de él. Pero mirando la diferencia entre la apariencia de las dos personas, la gente todavía sentía realmente que era inconcebible. En realidad, no solo se sorprendió Chu Feng. Incluso las ancianas y discípulas de la escuela Doncella de Jade estaban tan conmocionadas que no podían cuidarse solas. Sin embargo, solo pudieron sorprenderse un poco.
No hubo nadie que se atreviera a plantear ninguna pregunta porque en la escuela Doncella de Jade, nadie se atrevió a ofender a la directora. Después de eso, incluso se organizó especialmente una fiesta para tratar a Chu Fen y Lee Sang-kin. Chu Fen se sentó al lado de Lee Sang-kin y como nadie estaba prestando atención, en secreto se acercó a su oreja y le dijo: «Señor director de la escuela, eres bastante increíble. Dijiste que tenías un matrimonio predestinado con la directora de la escuela Doncella de Jade. ¿Eso significa que capturaste su corazón cuando era joven?» Las palabras de Chu Fen no se dijeron sin razón, porque la diferencia de edad entre los dos era simplemente demasiado grande. Lee Sang-kin era un tipo viejo y estándar, aunque la directora de la escuela Doncella de Jade no era tan joven, no pasó la edad media. Ella era incluso el tipo que se mantenía bien. Fue muy difícil para Chu Fen pensar cómo los dos se entrelazaron con amor. «Maldito mocoso, ¿en qué piensas? ¿No sabes que las técnicas misteriosas que cultiva la escuela Doncella de Jade son muy especiales? Mientras no rompan su castidad, pueden ser siempre jóvenes». Entonces, aunque la directora de la escuela Doncella de Jade parece tan joven, en realidad, ella es solo 2 años más joven que yo. Lee Sang-kin respondió en voz baja. «Maldito sea. Tan genial». Chu Fen estaba incomparablemente asombrado. Nunca hubiera pensado que había una técnica tan misteriosa en el mundo. Él realmente aprendió algo nuevo. Sin embargo, lo más asombroso fue que la directora de la escuela Doncella de Jade, así como las ancianas, pudieron proteger sus cuerpos durante tantos años. Fue realmente impresionante. Eso requirió bastante perseverancia. Cuando vio la conversación privada entre Lee Sang-kin y Chu Fen, la directora de la escuela Doncella de Jade incluso pensó que Chu Fen estaba impaciente y quería ver a su prometida. Entonces, le preguntó a una discípula: «¿Dónde está Ruyu? ¿Por qué no está ella aquí para recibir a los invitados?». Informando de nuevo. La estudiante de último año Ian dijo que se sintió un poco enferma, así que no va a participar en la fiesta de hoy. Esa discípula respondió tímidamente. «Oh». La directora de la escuela Doncella de Jade parpadeó sospechosamente pero no preguntó nada más. Ella solo le dijo en tono de disculpa a Chu Fen: «Chu Fen, lo siento mucho. La salud de Ruyu le impide venir, así que me temo que no puedes verla hoy. Pero está bien. Mañana, irás con nosotras al encuentro de las 100 escuelas y en ese momento, puedo organizar una oportunidad para que ustedes dos se reúnan solos». Eres muy educada. Yo, Chu Fen, vine a este lugar para visitarte y no tengo otro objetivo. Chu Fen sonrió avergonzado. «Chu Fen, si esa Ian Ruyu está realmente enferma, entonces lo que sea. Sin embargo, si ella está fingiendo estar enferma, eso significa que no está satisfecha contigo, ¿verdad?». Al mismo tiempo, la voz de Eggy sonó en el cuerpo de Chu Fen. «Por supuesto que lo sé. Pero incluso si ella está satisfecha conmigo, todavía necesito estar satisfecho con ella». Chu Fen estaba bastante disgustado en su corazón y sus impresiones favorables hacia Ian Ruyu pasaron de 0 a negativas. Ese día, Chu Fen y Lee Sang-kin fueron invitados a pasar la noche. Al día siguiente, siguieron al grupo de la escuela Doncella de Jade y se dirigieron hacia la escuela Lingyun para participar en el encuentro de las 100 escuelas. Para lograr una mejor comunicación entre Chu Fen y Ian Ruyu, la directora de la escuela Doncella de Jade, especialmente preparó la silla de manos. Chu Fen estaba cerca de la silla de manos de Ian Ruyu. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano ya que ella todavía no estaba dispuesta a salir. Sin mencionar la conversación, Chu Fen ni siquiera sabía cómo era, y naturalmente, no sería tan bajo como para tomar la delantera y pedir verla. Por otro lado, Lee Sang-kin y el director de la escuela Doncella de Jade hablaron sobre lo que les gustaba. Charlaron y se rieron como si no hubiera nadie cerca de ellos y causaron que muchas personas se quedaran sin palabras. Después de un día de viaje, el grupo de la escuela Doncella de Jade incluso conoció a otra escuela y fue a la escuela de primer nivel que se ubicó en el 4º lugar, la escuela sin espadas. La escuela sin espadas también fue invitada al encuentro de las 100 escuelas y el director de la escuela sin espadas incluso sin vergüenza pidió caminar al lado de la escuela Doncella de Jade. Como no quería pelear caras, la directora de la escuela Doncella de Jade solo podía permitírselo. Pero entonces, el discípulo número 1 de la escuela sin espadas, Nan Gongxiao, fue aún más desvergonzado cuando se colocó frente a la silla de manos de Ian Ruyu y solicitó encontrarse con ella. En ese instante, Chu Fen, que estaba sentado en su silla que estaba al lado de Ian Ruyu, no pudo resistirse y extendió su poder espiritual. Por eso, escuchó las siguientes interacciones. Este Nan Gongxiao es una persona desvergonzada. No quiero encontrarme con él, así que dile que se vaya. Sonó una voz arrogante pero aún suave, sin dudas fue Ian Ruyu. Señor, sugiero que se encuentre con Nan Gongxiao. ¿Por qué? Piénsalo.
En este momento, la directora arregló un matrimonio con Chu Fen y debido a su cara, no es bueno que te niegues. Sin embargo, ¿quién es Chu Fen? Él es como un sapo. Debido a que la directora está forzando esto, realmente se puede beneficiar enormemente de este encuentro. Pretender estar enferma no es un método, ya que no sería bueno si la directora de la escuela se enoja. Nangong Xiao ya te ama y también es el discípulo número 1 en la escuela sin espadas. No importa si es en términos de fuerza o estado, él está muy por encima. Si él sabe que tienes un prometido, sin duda estará disgustado y con su temperamento, es probable que ataque directamente a Chu Fen. Casualmente, ahora mismo, Chu Fen está aquí. Entonces, ¿por qué no utilizar a Nangong Xiao para darle una lección? Entonces, eso puede dejarle saber que está en problemas y volver atrás en este arreglo y también puede hacer que nuestra directora vea cuán inútil es Chu Fen. Quizás ella cambie de opinión y cancele el matrimonio entre usted y Chu Fen. ¿Eso está bien? ¿No sería ella infeliz? ¿Por qué no estaría bien? Es el mejor método en este momento. Si pierdes esta oportunidad, me temo que se establecerá el matrimonio entre tú y Chu Fen. Eso es, está bien. Dios maldito. Estas dos mujeres. ¿Se atreven a decir que soy un sapo? Chu Fen, que escuchó todo, estaba extremadamente furioso. Chu Fen, tu prometida tiene bastantes métodos, ¿eh? ¿Qué piensas hacer ahora? Él soltó una risita y simplemente agregó aceite al fuego. Maldita novia. Incluso si ella me diera regalos, no los hubiera querido. Sin embargo, ahora, quiere que sepa que estoy en problemas y me aleje. Ya verá. Hoy, no le daré ningún camino para la retirada. Capítulo 273, no calificado. Un hombre alto y grande con una cara bonita estaba fuera de la silla de manos de Ian Ruyu. El hombre estaba parado allí e incluso las discípulas centrales, normalmente orgullosas, de la escuela doncella de Jade estaban profundamente atraídas por él. Dentro de algunas de sus miradas, había un poco de amor y admiración. Esa persona fue el discípulo número 1 de la escuela ubicada en el cuarto puesto dentro de las clasificaciones de las escuelas de primer nivel en la provincia de Sura, Nangong Xiao de la escuela sin espada. Era un genio que entró en el quinto nivel del reino profundo a la edad de 20 años. A Nangong Xiao le gustaron las miradas de amor y admiración de las discípulas de la escuela doncella de Jade. Si fuera en otro momento, ya habría ido y comenzaría una conversación. Sin embargo, en este momento, no se atrevió. Fingió mirar la silla de manos de Ian Ruyu con profundas emociones. Wosh, finalmente, la puerta bien cerrada se abrió y salió una mujer con una figura hermosa y buena apariencia. Después de que apareciera esa mujer, cada discípula de la escuela doncella de Jade estaba completamente eclipsada porque esa mujer realmente tenía una apariencia bastante buena. Un frente y un trasero que sobresalía. Los que querían pechos tenían los pechos y los que esperaban las cinturas tenían las cinturas. Tanto su figura como su rostro eran de primera calidad. Especialmente su piel blanca. Era tan suave como el jade y era extremadamente atractiva. Junior Baixi, ¿cómo fue? Junior Ian está dispuesta a verme. Después de ver a la hermosa mujer, Nangong Xiao subió rápidamente y preguntó. Aunque esa belleza no era Ian Ruyu, todavía era la belleza número 2 en la escuela doncella de Jade. Al igual que su nombre, parecía normalmente blanca. Lo más importante fue que ella era la hermana más cercana de Ian Ruyu. Entonces, Nangong Xiao no se atrevió a faltarle al respeto a Baixi. Señor Nangong, ya dije que la señora Ian no se siente bien y que es inconveniente para ella ver a alguien. Sin embargo, viendo que tienes tanta sinceridad, el señor Ian decidió aceptar la visita. Mientras Baixi hablaba, dirigió su mirada hacia la silla de manos de Ian Ruyu. En ese momento, cuando la puerta de la silla de manos se abrió de nuevo, nadie pudo evitar mirar porque en ese mismo instante, una belleza absoluta salió de la silla de manos y entró en la línea de visión de todos. Esa chica tenía una figura excelente, comparable a su Rou, una cara dulce, comparable a su Mei. Era como si ella fuera la combinación de ambas. Lo más importante era que su piel era incluso más blanca que Baixi. Era simplemente como la nieve, pero había puntos rojos. Verdaderamente, el rojo impregnaba el blanco y el agua podía ser aplastada. Con una sola mirada, los latidos de uno se aceleran y luego estaban realmente tentados de levantarse y tener un toque. Era un tipo de sentimiento en el que valía la pena morir siempre que pudieras tocar a esa mujer una vez. Esa persona fue la discípula número 1 de la escuela doncella de Jade, Ian Ruyu, como se esperaba de la belleza número 1 de la escuela. Después de que ella apareció, incluso Baixi parecía más ordinaria. En esa área, no había una sola persona que pudiera ser comparada con esa mujer. Oh, tu prometida es bastante bonita, ¿eh?
En ese instante, a través de las grietas de la silla de manos, Chu Feng pudo ver la apariencia de Yan Ruyo y elogió un poco a esa mujer. ¿Cómo será bonita? Ella está demasiado lejos de mí. Chu Feng curvó sus labios y lo que dijo vino de su corazón. Aunque Yan Ruyo era realmente muy hermosa, desde la perspectiva de Chu Feng, solo estaba en el mismo nivel que su Rou y su Mei. De todas las mujeres que Chu Feng había visto antes, la más hermosa era Eggy. Su figura perfecta. Su cara perfecta. Cada expresión, cada acción. Todo eso emanaba una grandeza especial que nadie más tenía. Cuando era gentil, era una dama sagrada y pura. Cuando ella era salvaje, todavía era una mujer atractiva. Era simplemente incomparable con las mujeres de este mundo. Por supuesto, originalmente, ella ni siquiera vino de este mundo. Al menos en términos de apariencia externa, ella era casi perfecta en el corazón de Chu Feng. A continuación debería estar la joven vestida de púrpura que conoció en la cordillera del Tigre Blanco. Chu Feng no podía olvidar los ojos claros que tenía y su rostro glamuroso. Su belleza realmente podría decirse que destruye condados y ciudades, era una rareza en el mundo. Aunque la fuerza de la joven era normalmente aterradora ya que tenía un legendario cuerpo divino, un corazón despiadado, no le importaban los métodos que usaba y era un personaje verdaderamente peligroso, Chu Feng tenía que admitir que era la única mujer que podía ser comparada con Eggy. Ella era realmente una belleza en el nivel demoníaco. Además, dentro de las hermanas Su, una era como un espíritu seductor y la otra era tan dulce como la miel. Ambas tenían sus lugares especiales, pero eran hechizantes y bellezas que no se podían encontrar fácilmente. En cuanto a Yan Ruyo, a pesar de tener una cara comparable a la de su Mei y una figura comparable a su Rou, solo comparó los puntos fuertes de los dos pero no los superó. Entonces, si Chu Feng juzgara su belleza, ella solo podría estar en el mismo nivel que su Rou y su Mei. Por supuesto, ser capaz de hacer eso no avergonzaba el nombre de la belleza. Es decir, la mujer que es más bella que yo todavía no ha nacido, Mientras se mencionaba su belleza, ella orgullosamente sacó su pecho. Aunque la niña era un poco pequeña, su par de armas malvadas no era pequeña en absoluto. Si Chu Feng viera esa escena, su nariz seguramente sangraría. Junior Yan, después de separarnos en el encuentro de las 100 escuelas ya ha pasado un año. Yo, Nangong Xiao, te he extrañado. Después de ver a Yan Ruyu, Nangong Xiao ya no podía controlar sus propias emociones. Con entusiasmo abrió una sonrisa feliz y rápidamente caminó hacia adelante. Quería acercarse a Yan Ruyu y tomar algunas pequeñas ventajas de ella. Ah, señor Nangong. Los hombres y las mujeres son diferentes, por lo que es mejor no acercarse demasiado el uno al otro. Además, actualmente, señor Yan ya está dispuesto a casarse, por lo que no es demasiado conveniente que te acerques demasiado. Sin embargo, antes de dejar que Nangong Xiao se acercara, Baixi se levantó y detuvo a Nangong Xiao. Dijo sus palabras en voz muy alta e incluso miró intencionalmente hacia la silla de manos de Chu Feng porque quería que él se enterara. Junior Baixi, ¿de qué estás hablando? Junior Yan tiene un matrimonio arreglado. ¿Cuándo fue eso? ¿Quién estableció el matrimonio arreglado con Junior Yan? De hecho, después de conocer esa cuestión, la expresión de Nangong Xiao cambió mucho. Con furia, odio, ansiedad y molestia, preguntó. Sobre este tema, incluso señor Yan no puede hacer nada al respecto porque no es su deseo, sino el deseo de la directora de la escuela. En cuanto al novio de señor Yan, estoy segura de que también has oído hablar de él. Es el actual discípulo número 1 de la escuela Dragón Asura, Chu Feng. Baixi indefensa suspiró y dijo. Chu Feng. Ese pequeño mocoso de la escuela de segunda. ¿Cómo es incluso digno para señor Yan? Después de escuchar el nombre de Chu Feng, la cara de Nangong Xiao incluso se volvió púrpura por la ira. Aunque el gran nombre de Chu Feng fue anormalmente famoso en los últimos días, él, Nangong Xiao, ni siquiera lo puso en sus ojos porque sintió que era basura con un poder falso. Sí. Si señor Yan se casa con Chu Feng, realmente estará metiendo una hermosa flor en mierda de vaca. Con una cara llena de quejas, Baixi actuó como si lo obligaran a casarse. Por otro lado, Yan Ruyu se puso de lado y no dijo nada en absoluto. Ella solo miró la silla de manos de Chu Feng y las emociones complicadas se llenaron en su dulce rostro. Junior Yan, no te preocupes. Absolutamente no dejaré que te cases con esa basura escolar de segunda categoría. En este momento, hablaré sobre esto con la directora de tu escuela y conseguiré que ella cancele el matrimonio entre tú y Chu Feng. Nangong Xiao juró solemnemente, luego de hablar, se dio la vuelta y caminó. Maldita sea, ¿quién crees que va a calificar para cancelar el matrimonio de otras personas? Justo en ese momento, sonó un grito explosivo y Chu Feng finalmente salió. ¿Quién eres?
Después de ver a Chu Feng, las cejas con forma de espada de Nangon Xiao se inclinaron hacia adentro y él fríamente cuestionó. Señor Nangon, es Chu Feng. Pero antes de dejar que Chu Feng respondiera, Baixi se adelantó, señaló a Chu Feng y habló. Tú eres Chu Feng. Nangon Xiao estaba un poco sorprendido, pero rápidamente después, la misteriosa intención de matar apareció en su mirada. Sí. Soy tu mayor, Chu Feng. Chu Feng sacó su pecho, levantó la cabeza y puso ambas manos en su cintura. Maldita sea. Basura como tú incluso te atreves a aparecer frente a mí. Hoy, voy a darte una lección para Junior Ian. Te dejaré saber que todavía no estás calificado para casarte con ella. Nangon Xiao incluso estaba preocupado por no tener excusa para encargarse de Chu Feng. Nunca hubiera pensado que él lo insultaría así, por lo que incidentalmente le dio una razón para atacar. Capítulo 274, no eres digno. El ilimitado poder profundo se condensó en el aire y como una gran montaña, se estrelló contra Chu Feng. Aunque ese ataque no podría matarlo, Nangon Xiao sintió que con su cultivación, ciertamente lo pondría al punto de la mitad de la muerte. Era la mejor oportunidad para actuar frente a Ian Ruyu y mostrar su grandeza varonil. Después de que Nangon Xiao atacó, casi todas las discípulas de la escuela doncella de Jade en la escena lo esperaban. Frías sonrisas colgaban en la comisura de sus bocas, porque realmente despreciaban a Chu Feng. Desde el fondo de sus corazones, realmente no querían que Ian Ruyu se casara con él. Pero no podían hacer nada al respecto, de lo contrario perderían cara a la escuela. Nadie se atrevió a atacar a Chu Feng. Entonces, Nangon Xiao atacándolo también se adaptaba a sus intenciones. Era lo mismo que representarlas para darle una lección. En ese instante, incluso esperaban que Nangon Xiao pudiera darle una cachetada a Chu Feng con una única palma. Después de todo, sería aún más satisfactorio porque ellas, que siempre estaban orgullosas, sentían que las personas débiles ni siquiera eran lo suficientemente dignas como para tener sentimientos hacia ellas. Si lo hicieran, estaban buscando morir. Sin embargo, Chu Feng obviamente iba a decepcionarlos. Justo cuando el poder profundo iba a aterrizar sobre él, levantó la mano y palmeó. Cuando el poder origen disparó en todas las direcciones, el poder profundo sin límites estalló y se dispersó. Fuertes ondas de energía forzaron a las discípulas circundantes de la escuela doncella de Jade a seguir retrocediendo. Inmediatamente, gritos de sorpresa resonaron. Ese chico realmente bloqueó el ataque de Nangon Xiao. En ese instante, los rostros floridos de todas las discípulas de la escuela doncella de Jade perdieron color y cambiaron mucho. En sus caras pequeñas y encantadoras, la palabra conmoción estaba escrita. Podían sentir que Chu Feng tenía el cultivo del 9º nivel del reino origen. Aunque era bastante decente para Chu Feng tener esa cultivación a esa edad, no debería haber tenido ninguna forma de luchar contra el reino profundo. Sin embargo, con el cultivo del 9º nivel del reino origen, rompió fácilmente el ataque de Nangon Xiao. El poder de batalla que cruzó todo un reino fue simplemente increíble. En ese instante, nadie pudo evitar tener un pensamiento. ¿Era realmente cierto el rumor y Chu Feng, con el cultivo del 7º nivel del reino origen, realmente derrotó a un experto en el 4º nivel del reino profundo? Mocoso. Usted tiene algunos métodos, pero después de tomar eso, me pregunto si puede tomar esto también. Cuando falló el primer golpe, Nangon Xiao sintió que su cara era inexistente. Entonces, esta vez, él no se contuvo. Usó una habilidad marcial de rango 6 extremadamente fuerte. Cuando se mostró esa habilidad marcial, todo el cielo pareció atenuarse y perder color. El abrumador poder profundo se formó en un vórtice ilimitado en el aire mientras surgía y giraba. Finalmente, se convirtió en una enorme espada que se extendía horizontalmente en el aire. La espada tenía una docena de metros o algo así y emitía un poder aterrador, como si nada pudiera bloquear un ataque. En ese instante, con terrorífico poder, apuntó a Chu Feng. Mira. Es la habilidad marcial básica de la escuela sin espada. El año pasado, en el encuentro de las 100 escuelas, Nangon Xiao usó esta habilidad para vincularse con Señor Ian. Mientras miraban la enorme espada condensada por el poder profundo y emanaban una fuerte presión, la gente en la escena no pudo evitar respirar un aire fresco mientras el miedo aparecía en sus rostros. Fue porque el ataque de Nangon Xiao fue extremadamente poderoso. Dentro de los discípulos de la escuela doncella de Jade en escena, aparte de Ian Ruyu, casi nadie más podía bloquearlo. Incluso si Ian Ruyu saliera, solo podría bloquearlo pero no romperlo. Ah, parece que Chu Feng está muerto. Después de que se mostró esa habilidad, casi todos sintieron que el resultado estaba establecido.
Incluso si Chu Feng realmente tuviese un talento terriblemente normal con tanto poder de batalla que pudiera elevarse a los cielos ya que fue capaz de romper un ataque de reino profundo con el cultivo del reino origen, aún así todavía sentían que no sería absolutamente capaz para bloquear ese ataque. HMPH. Vacío podría. Pero mientras miraba la enorme espada que tenía una presión opresiva y contenía poder aterrador, Chu Feng no esquivó ni evitó. Apretó uno de sus puños y lanzó un golpe al aire. Sin embargo, el poder que ese golpe contenía era varias veces más fuerte que antes. Boom, después de golpear, incluso el cielo tembló y cuando el poder sin forma del puño golpeó la enorme espada incomparable originalmente afilada se abrió centímetro a centímetro, y al final, se rompió y desapareció en el aire. Cielos. Mira. La habilidad marcial de la escuela sin espada fue destruida por Chu Feng con un golpe. Mientras miraban esa escena, casi todos estaban estupefactos porque esa escena sobrepasaba su imaginación y ya no pertenecía a la razón. ¿Cómo es esto posible? Este mocoso en realidad, al mismo tiempo, el rostro del exhibicionista de la habilidad marcial, Nan Gongxiao, se volvió ceniciento. Esa habilidad marcial era la más fuerte e incluso su carta de triunfo. Originalmente quería derrotar a Chu Feng de un solo golpe, pero nunca hubiera pensado que sería tan fácil de disolver. En ese instante, simplemente no supo qué hacer y se sintió profundamente provocado. ¿Quieres darme una lección con este nivel de habilidad? Realmente sobreestimas tus capacidades. Justo en ese momento, Chu Feng atacó de repente. Su cuerpo brilló y como un fantasma, apareció frente a Nan Gongxiao. Levantó su pierna y pateó a Nan Gongxiao enviándolo al suelo. Mientras la multitud miraba, movió los brazos y golpeó fuertemente la cara de Nan Gongxiao. Bang 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 bang, Chu Feng no dio piedad y cada bofetada sonó más fuerte que la anterior. Cuando las múltiples palmadas impactaban eran como petardos que se activaban. Realmente estaba crepitando y el cerebro de Nan Gongxiao entre las palmas de Chu Feng era como un tambor de perdigón. Fue hacia adelante y hacia atrás, y de vuelta. Las feroces bofetadas siguieron sonando y no terminaron. La multitud estaba estupefacta. Por no mencionar a las otras discípulas de la escuela doncella de Jade, incluso los ojos de Baixi y Anruyo estaban perfectamente redondos. Sus bocas se abrieron ligeramente y fueron completamente subyugadas por la fuerza que exhibía Chu Feng. En el mundo, lo más impactante no eran las cosas que se esperaban. Eran las cosas en las que no creías. Las cosas que sentías que eran imposibles pero aún con fuerza. Pasaban frente a ti y cosas como esas fueron las que causaron más conmoción, porque no creías que fueran verdad antes. En ese mismo instante, Chu Feng hizo eso mismo. Antes, a pesar de que la noticia del temible poder de batalla de Chu Feng ya se había extendido, nadie creía que fuera cierto. Pero en ese momento, él usó los hechos para decirles que todo era verdad. Es demasiado aterrador. Este Chu Feng en realidad tiene un poder de batalla tan horrible. Nan Gongxiao, que es bastante igual a Señor Yan, no puede recibir ni un solo golpe de él. Entonces eso significa que si Anruyo intercambia golpes con él, ella tampoco podría derrotarlo. Si Señor Yan no puede vencerlo, ¿no significa eso que la distancia entre nosotros es enorme? Este joven de la escuela Dragón Azul es inesperadamente tan aterrador. ¿Es esta la razón por la cual Anruyo fue elegida para ser su prometida? Demasiado excepcional. Él es claramente tan joven, sin embargo, tiene una fuerza tan grande. Si llega a nuestra edad, ¿qué tan aterrador sería? Después de asombrarse, las miradas con las que todo el mundo observaba a Chu Feng cambiaron. Ya no era el desprecio y el desdén de antes. Fue un tipo de admiración y adoración indescriptible. Antes, cuando miraban la relación entre Anruyo y Chu Feng, tenían cierta simpatía por ella. Sintieron que si estaba casada con Chu Feng, sería como una flor fresca pegada a un excremento de vaca, así que lloraron la injusticia por Anruyo. Sin embargo, actualmente, cuando analizaron la relación entre Anruyo y Chu Feng, tuvieron una admiración incomparable e incluso envidia. Admiraban que Anruyo tuviera un matrimonio con un joven como él. Si Chu Feng tuviera un poder de batalla tan terrorífico a esa edad, podrían imaginarse por completo lo fuerte que sería después de desarrollarse por un tiempo más prolongado. ¿Cómo fue el joven de la escuela Dragón Azul un patán lascivo? Él era simplemente un dragón incomparable dentro de los hombres. Un verdadero genio cultivador. Desde su punto de vista, en términos de talento, no habría más de 3 personas que pudieran ser comparadas con Chu Feng en toda la provincia de Asura. Sin embargo, cuando todas descubrieron la poderosa fuerza de Chu Feng y sus opiniones sobre él cambiaron cuando sintieron que la directora de la escuela entregada a Anruyo a Chu Feng era correcto, Chu Feng se puso de pie y dirigió su mirada de desdén hacia Anruyo y dijo fríamente:
No vayas a todas partes diciendo que soy tu prometido, porque ni siquiera eres digna de mí. Capítulo 275, Encuentro de las 100 escuelas. No vayas a todas partes diciendo que soy tu prometido, porque ni siquiera eres digna de mí. Después de que Chu Feng pronunció esas palabras, empujó su silla de manos y se fue. Dejó atrás una multitud de bellezas estupefactas e infinitamente aturdidas. Si Chu Feng decía que los demás no eran dignos, seguía siendo razonable ya que, después de todo, era un genio. Estaba calificado para decir eso. Sin embargo, ¿quién era Yan Ruyu? Ella fue la discípula número 1 de la escuela doncella de Jade. En términos de cultivo podría decirse que Yan Ruyu fue la más fuerte dentro de la generación joven de mujeres en la provincia de Sura. En términos de apariencias, si Yan Ruyu dijo que era la belleza número 2 en la provincia de Sura, era probable que nadie se atreviera a destacarse y decir que era la número 1. Y en realidad, dentro de los corazones de las personas, Yan Ruyu era la belleza número 1 en la provincia. Además, aquellos que entendieron a Yan Ruyu sabían que ella no era tan pretenciosa como otras mujeres excepcionales, ni tampoco era tan arrogante. Se podría decir que ella fue la más amable de toda la escuela doncella de Jade. Aunque otros no lo creyeron cuando se dijo, esa era la verdad. Además, Yan Ruyu no tuvo ningún escándalo con otros hombres. Ella realmente guardaba su cuerpo y estaba tan limpia como el jade y tan clara como el hielo. Eso causó que casi todos los jóvenes genios de varias escuelas en toda la provincia de Sura fueran movidos por Yan Ruyu y quisieron casarse con esa dama sagrada. Incluso la persona número 1 en la joven generación de la provincia, Du Guoyun, indicó en el pasado que admiraba bastante a Yan Ruyu. Aunque él no hurgó en la ventana de papel, todos sabían que si Yan Ruyu estaba dispuesta, Du Guoyun también estaría dispuesto a tomarla como su esposa. Sin embargo, tal mujer casi perfecta fue considerada indigna por Chu Feng. Naturalmente, causó que la gente se sintiera conmocionada. Si incluso Yan Ruyu no podía entrar en los ojos de Chu Feng, ¿qué tipo de mujer podría capturar su corazón? Sin embargo, en comparación con el asombro de los demás, Yan Ruyu no sentía ninguna furia en absoluto. Más bien, dentro de sus ojos, que eran tan bellos como el río de las estrellas, había incluso una línea de intención apologética revelada. Mientras miraba la espalda de Chu Feng, ella dijo en voz baja, lo siento. Realmente no quise ponerte en una situación difícil, pero... Director Situ, me pregunto si sobreestimó a Nan Gongxiao de su escuela sin espadas, o si subestimó a Chu Feng de mi escuela Dragón Asura. Al final, este resultado es bastante sorprendente para ti, ¿verdad? Había 3 siluetas escondidas dentro de un bosque. Eran los directores de las escuelas Dragón Asura, Sin Espadas y Doncella de Jade. Resultó que la conmoción causada por el intercambio de golpes entre Chu Feng y Nan Gongxiao ya había alertado a los 3. Sin embargo, cuando la directora de la escuela doncella de Jade y cuando Li Sanqing quería intervenir para detenerlos fueron bloqueados por el director de la escuela sin espada porque dijo que quería ver la lucha entre la generación joven. No importa si era Li Sanqing o la directora de la escuela doncella de Jade, tenían claro que quería usar a Nan Gongxiao para darle una lección a Chu Feng porque no solo mostraría la fuerza de Nan Gongxiao, sino que también mostraría la fortaleza de la escuela sin espada. Sin embargo, en ese momento, el resultado sin duda causó que el director de la escuela sin espada quedara aturdido. No solo él, incluso la directora de la escuela doncella de Jade sintió sorpresa. Director Li, nunca hubiera pensado que un genio excepcional como él apareció en tu escuela Dragón Asura. Parece que los rumores actuales son ciertos y esta vez, tu escuela Dragón Asura verdaderamente mostrará tus habilidades en el encuentro de las 100 escuelas. Después de estar aturdida, la directora de la escuela doncella de Jade sonrió y felicitó. HMPH. El encuentro de las 100 escuelas no es solo sobre el cultivo del discípulo. Lo más importante aún son las habilidades de los directores. Director Li, esta es la primera vez que participa en el encuentro de las 100 escuelas, ¿verdad? Estoy seguro de que no conoce las fortalezas de los diversos directores de escuelas. Solo te daré una sola frase de consejo. Lo mejor es tener cuidado. Sin embargo, el jefe de la escuela sin espadas que no tenía más rostro solo resopló fríamente, se dio la vuelta y se fue. Después de eso, el que sin vergüenza pidió ir al lado de la escuela doncella de Jade dirigió su ejército de la escuela sin espada y se adelantó a ellos. Li Sanqing ni siquiera puso las acciones de la escuela sin espadas en sus ojos. Incluso si el director de la escuela sin espadas hablaba sobre la cultivación, solo estaba en el 8º nivel del ámbito profundo. Incluso si tenía enemistad en su corazón y quería pelear con él en el encuentro de las 100 escuelas, Li Sanqing no le tenía miedo. Por otro lado, el cultivo de Chu Feng lo hizo sentir feliz sorpresa. Después de todo, Chu Feng estaba solo en el 7º nivel del reino origen hace unos días. Sin embargo, ahora estaba en el 9º.
Realmente no importaba si Chu Fen elevaba su cultivación nuevamente o si ocultaba su cultivación antes. Pero sabía que ya era sobresaliente en el 7º nivel del reino de origen, estaría aún más loco cuando estaba en el 9º nivel. Por lo tanto, esperaba con entusiasmo el encuentro de las 100 escuelas, así como el discípulo número 1 de su propia escuela que mostraba sus habilidades. Sin duda devolvería la gloria perdida de la escuela Dragón Asura. Después de unos días de prisa, Chu Fen y los demás finalmente llegaron a la escuela número 1 en la provincia, la escuela Lingyun. La escuela Lingyun no fue creada en una cordillera montañosa. Fue creada dentro de una llanura. Era una ciudad inmensa y su creación produjo una gran atmósfera. Hoy, las puertas de la escuela Lingyun se abrieron para recibir a los invitados provenientes de todas las direcciones. Casi todas las escuelas de primer nivel en la provincia de Sura llegaron a ese lugar para mantener su cita en el encuentro de las 100 escuelas auspiciado por la escuela Lingyun. Las diversas escuelas de primer nivel enviaron a sus élites más fuertes. No importaba si eran ancianos o discípulos, su cultivación era extremadamente fuerte porque el encuentro de las 100 escuelas era una reunión para mostrar la propia fuerza. No había una sola escuela que no quisiera dar suficiente cara. Entonces, fuera de la escuela Lingyun, había águilas de cabeza blanca en el aire y todo tipo de pancartas coloridas en el suelo. Esa escena era realmente rara y era bastante majestuosa. Sin embargo, siempre hubo excepciones, y en este encuentro de la escuela 100, apareció un caso atípico. Fue la escuela Dragón Asura que solo envió al director de la escuela así como a un solo discípulo. ¿Quiénes son? No recuerdo haberlos visto desde el año pasado. Es la escuela Dragón Asura, ¿no? Fue promovida a una escuela de primer nivel este año, y por lo que escuché, solo hay una escuela Dragón Asura, así que estoy seguro de que son ellos. Son demasiado impresentables, ¿no? Solo enviaron a 2 personas. Una escuela como esta puede recibir una invitación para el encuentro de las 100 escuelas. Lo más importante es, ¿por qué van con la escuela Doncella de Jade? Esto es realmente un sapo comiendo carne de cisne. Mira ese viejo hombre. Él no es el director de escuela Dragón Asura, Lee Sang-Kin, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan feo? Incluso está hablando y riéndose con la directora de la escuela Doncella de Jade. No puedo ver esto más. En ese instante, Chu Fen y Lee Sang-Kin montaban a caballo. Al lado de la directora de la escuela Doncella de Jade, estaban en la parte delantera del grupo. El trato especial de Lee Sang-Kin y Chu Fen atrajo la atención de las personas. Además del altamente levantado estandarte Dragón Asura, nada más le permitió a las otras escuelas saber cuáles eran sus estatus. Pero no importaba si era la entrada de la escuela Dragón Asura o su posición anterior en la provincia, se les estaba tratando con desprecio. Además de las personas de la escuela Doncella de Jade, casi nadie más los respetaba. Sin embargo, Lee Sang-Kin y Chu Fen estaban bastante a gusto. No solo ignoraron las innumerables miradas de desdén, sino que incluso conversaron felizmente y eso enfureció a muchas escuelas que querían establecer una relación con la escuela Doncella de Jade pero que no pudieron. Ocultamente decidieron que si se encontraban con Lee Sang-Kin y Chu Fen en el encuentro de las 100 escuelas, ciertamente les harían las cosas difíciles. Retumbos justo cuando el gran ejército de 100 escuelas iba a entrar en la escuela Lingyun, un grupo de personas salió. En ese instante, casi nadie pudo evitar callarse porque algunas de las personas más poderosas de la provincia de Sura se habían reunido con ese grupo. Capítulo 276, posición especial. Aunque las escuelas más sólidas de la provincia de Sura estaban reunidas en el encuentro de las 100 escuelas, después de que apareciera la gente de la escuela Lingyun, el diverso poderío se reprimió al instante. La escuela Lingyun realmente era digna de ser la escuela número 1 en la provincia de Sura. No importa si fue el talento de los discípulos o la fortaleza de los mayores, ellos superaron a las otras escuelas. Inmediatamente después de que aparecieron estos personajes, causó que todos sintieran más respeto. La persona que los dirigió fue un anciano alto y recto con el pelo tan negro como la tinta. Los ojos de ese anciano eran como los de un águila y estaban extremadamente animados. Quien sea que su mirada se posó, los haría temblar a pesar de que no hacía frío. Esa persona era el jefe de la escuela Lingyun, Yan Yangtian. Había incluso 12 ancianos junto a Yan Yangtian. Esos 12 ancianos tenían auras muy fuertes y todos eran expertos en el 9º nivel del reino profundo. Si una sola persona en el 9º nivel del reino profundo apareciera en otras escuelas ya sería extremadamente impresionante. Sin embargo, había 12 personas como ellos en la escuela Lingyun. A partir de eso, se pudo ver cuán abrumadora era la fuerza de la escuela Lingyun y cuán grande era la distancia en comparación con otras escuelas. En cuanto a esos 12 ancianos, fueron los famosos 12 protectores de la escuela Lingyun.
Además de los 12 protectores, el discípulo número 1 de la escuela Lingyun, Du Guoyun, también estaba al lado de Yan Yangtian. La persona número 1 en la joven generación de la provincia de Sura todavía tenía el cultivo del 8º nivel del reino profundo, pero su aura era bastante más fuerte que antes. La fuerza de la escuela Lingyun simplemente hizo que la gente se quedara sin palabras. Ni una sola escuela se atrevió a faltarle al respeto porque la escuela Lingyun tenía fuerzas que no podían vencer. Sin embargo, como muchas personas elogiaban ciegamente la poderosa fuerza de la escuela Lingyun, Chu Feng estaba observando el cultivo del jefe de la escuela Lingyun. Este aura insondable, Yan Yangtian no está solo en el reino profundo. Ya ha entrado en el reino celestial. Chu Feng se sintió sorprendido porque del cuerpo de Yan Yangtian sintió una sensación especial. Incluso con su poder espiritual, era difícil determinar la profundidad de su fuerza. No fue porque usó algunos métodos especiales para ocultar su fortaleza. Su fuerza ya alcanzó una etapa en la que Chu Feng ya no pudo detectarlo. La mejor explicación de esto sería que Yan Yangtian ya rompió las ataduras del reino profundo, entró en el reino de caminar en el aire y se apoderó de una fuerza completamente nueva. El reino del poder del cielo, el reino celestial. Sin embargo, el reino celestial ya desapareció por varios cientos de años en la provincia de Sura. Incluso el sabio del Imperio Celestial no pudo entrar en ese reino, pero Yan Yangtian podría. Pero justo cuando se sintió asombrado de repente sintió una fuerte ola de poder del espíritu que lo envolvió y que estaba escaneando su posición. En respuesta, Chu Feng rápidamente retiró su poder espiritual y ya no se atrevió a observar a Yan Yangtian. Sorprendentemente descubrió que detrás de Yan Yangtian había un anciano que vestía una capa gris del espíritu mundial, y obviamente, él era el espiritista mundial de capa gris de la escuela Lingyun. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, Yan Yangtian no pudo evitar girar la cabeza ligeramente para preguntarle al espiritista mundial de capa gris que estaba detrás de él. Sintió un poder del espíritu muy fuerte, debería ser un espiritista mundial de capa gris. El espiritista mundial respondió. Oh. ¿Encontraste quién era? Yan Yangtian levantó levemente las cejas al darse cuenta de que la persona no era simple. No lo hice. Su reacción fue muy sensible y me temo que su logro en la técnica de formación espiritual no es inferior a mí. Es muy posible que sea el señor Capa Gris que desapareció por un tiempo bastante largo, dijo el espiritista mundial. Está bien. Si el señor Capa Gris realmente vino aquí, puede que no sea algo malo. De repente, Yan Yangtian sonrió como si no importara, luego de eso, invitó a las escuelas a ingresar. Una ceremonia de bienvenida completamente nueva y extremadamente grande comenzó en ese momento. Había una gran plaza en la escuela Lingyun. La plaza era muy extensa y fue creada solo para el encuentro de las 100 escuelas. En ese instante, los muchos directores de escuelas, ancianos y discípulos se reunieron en esa plaza mientras escuchaban el discurso de bienvenida de Yan Yangtian y las reglas del encuentro de las 100 escuelas. El encuentro de las 100 escuelas reúne a las escuelas más fuertes de la provincia de Sura. Para permitir que las escuelas sobresalientes obtengan el tratamiento que deberían recibir, hay una posición especial preparada en el encuentro de este año. La escuela que obtenga este puesto puede estar exenta de todas las competiciones. Al final el director de la escuela y el discípulo pueden desafiar directamente al líder de la escuela más fuerte y al discípulo más fuerte. Yan Yangtian anunció con voz fuerte. No es necesario participar en ninguna competencia y pueden desafiar al discípulo y al director de la escuela más fuerte. ¿Cuánta fuerza se necesitaría para eso? Sí, cada año, la escuela Lingyun monopoliza la posición del más fuerte. En la actual provincia de Sura, ¿qué escuela tiene la fuerza para desafiar a la escuela Lingyun? Aunque se dice que no importa qué escuela se seleccione, no tendrían forma de derrotar a la escuela Lingyun, al menos significa que se puede decir que la escuela elegida obtuvo la aprobación de la escuela Lingyun y ser la escuela más fuerte en la provincia de Sura aparte de ellos. Está bien. Esta posición es un raro honor y por lo que veo, la escuela que puede obtener este puesto debería ser la segunda del último encuentro de las 100 escuelas. La escuela número 2 en la provincia de Sura, la escuela de los 3 emperadores. Eso tal vez no sea así. En la reunión de las 100 escuelas el año pasado, la escuela de los 3 emperadores ganó apenas. Por lo que veo, la escuela montaña espiritual y la escuela sin espadas tienen muchas posibilidades de ganar. Todos ustedes están equivocados. Obviamente, solo las bellezas pueden recibir un trato especial. Siento que la escuela doncella de Jade es la más probable. Al enfrentar la posición especial que surgió de repente, las diferentes escuelas siguieron adivinando. Pero los objetivos de quienes adivinaron fueron solo limitados dentro de las pocas escuelas en los 5 primeros.
En cuanto a la escuela para este puesto especial, doy la bienvenida al invitado especial de esta reunión de las 100 escuelas, Lord Kifendian, para anunciarlo. Ian Yangtian se paró en el escenario y declaró en voz alta. Al mismo tiempo, Kifendian también subió al escenario y apareció dentro de la línea de visión de la gente. Es el jefe del clan Qi de la mansión del príncipe Qilin, el señor Kifendian. Escuché que Lord Kifendian ya ingresó al 9º nivel del ámbito profundo hace muchos años y actualmente es invencible dentro del reino profundo. Es un verdadero experto. Nadie de la mansión del príncipe Qilin vino en el pasado al encuentro de las 100 escuelas para felicitar, así que este año, ¿por qué la mansión del príncipe Qilin envió a un personaje de tan alto nivel aquí? Incluso escuché que Lord Kifendian tiene una relación especial con la escuela Dragón Asura cuando se convirtió en hermano juramentado con el discípulo número 1 de la escuela Dragón Asura, Chu Feng. Hace unos días, la promoción de la escuela Dragón Asura también fue organizada personalmente por él. Me pregunto si es verdadero o falso. Disparates. ¿Incluso crees en esas noticias? ¿Qué virtud o habilidad tiene la escuela Dragón Asura? ¿Cómo es posible que se relacionen con Lord Kifendian? Con el estatus de Lord Kifendian, por no hablar de la escuela de segunda clase, insignificante, Dragón Asura, Lord Kifendian ni siquiera miraría directamente a algunas escuelas de primer nivel. Además, ni siquiera menciones ser hermano juramentado con Chu Feng que está en el Reino Origen. Ese es indudablemente el rumor que la escuela Dragón Asura extendió intencionalmente después de anunciar que se convirtieron en una escuela de primer nivel. Después de que apareció Kifendian, dio a luz muchos más suspiros de sorpresas de las escuelas. Debido al estatus especial de la mansión del príncipe Qilin, incluso si las otras escuelas se fortalecieron aún más, no se atrevieron a faltarle al respeto a la mansión príncipe Qilin. Sin embargo, al mismo tiempo, se le prestó atención a Chu Feng de la escuela Dragón Asura porque nadie creía que un personaje tan grande como Kifendian se convirtiera en hermano juramentado con un pequeño mocoso como Chu Feng. Por lo tanto, esperaban que Kifendian pudiera exponer la verdad y dejar que la escuela Dragón Asura y Chu Feng entraran en una situación embarazosa. Esperaban eso porque otras escuelas avergonzadas siempre eran algo que todos disfrutaban ver. Especialmente una escuela como Dragón Asura a la que despreciaron desde el fondo de sus corazones. Capítulo 277, Invitación de una belleza. En ese mismo instante todos estaban esperando que Kifendian anunciara los resultados. Querían saber qué escuela iba a obtener el puesto especial. Mientras lo observaba innumerables miradas, Kifendian primero sonrió levemente, luego dirigió su mirada hacia el lugar donde estaba la escuela doncella de Jade. Así que de hecho es la escuela doncella de Jade. Parece que tenía razón. Solo las bellezas pueden disfrutar de un trato tan especial. En ese instante, todos sintieron que la respuesta ya había sido revelada. Sin embargo, cuando Kifendian pronunció la siguiente oración, al instante se quedaron estupefactos. La escuela que obtiene este puesto especial es la escuela Dragón Asura, declaró Kifendian con un grito fuerte y claro. ¿Qué? ¿La escuela Dragón Asura? ¿Cómo pasó esto? Es la escuela Dragón Asura recientemente promovida a una escuela de primer nivel. En ese momento, nadie podía mantener la calma porque el resultado fue completamente inesperado. Incluso la gente de la escuela Lingyun estaba desconcertada. Director, los protectores de la escuela Lingyun miraron preocupados a Ian Yangtian. Aunque la escuela Lingyun tomó la decisión de dejar la elección del puesto especial para Kifendian, nadie hubiera esperado que escogiera tan ridículamente una escuela que a nadie le gustaba o aprobaba. Pero aún así, en ese momento, Ian Yangtian no podía hacer nada al respecto y nada más. Aunque su cultivación era bastante sobresaliente y él era el gran jefe de la escuela Lingyun, no era bueno para él decir mucho frente a un gran personaje como Kifendian de la mansión del príncipe Qilin. Al menos en esa situación, no podía tumbar la cara de Kifendian. Por lo tanto, solo podía mover su mano en secreto hacia sus subordinados, indicándoles que no hablaran precipitadamente. Esto no parece ser demasiado razonable. ¿Cómo se puede dar una posición tan especial a la escuela Dragón Asura? ¿Qué virtud o habilidad tienen para merecer eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Realmente Kifendian tiene una relación especial con la escuela Dragón Asura? Si eso es cierto, ¿no significa que está usando su posición para asuntos privados? Esto es demasiado injusto. Con eso, el océano de gente entró en un alboroto y algunas personas incluso protestaron públicamente. Lo hicieron porque Kifendian eligió una escuela que nadie reconoció ni respetó. Se podría decir que la decisión de Kifendian no fue suficiente para hacer que la multitud se sintiera satisfecha. Incluso si su posición fuera aún más distinguida, aún causaría disgusto a la gente. Boom, pero justo en ese momento, Kifendian repentinamente extendió su mano y golpeó el aire.
Después de que ese golpe fue arrojado, instantáneamente explotó como un trueno. La gran fuerza causó que el aire y la tierra se balancearan. La gente de las diferentes escuelas debajo también se vieron afectadas por ese golpe. Después de eso, el océano incomparablemente ruidoso de la gente instantáneamente se calmó. Kifendian luego dirigió su mirada feroz sobre la multitud y fríamente dijo: ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿No aprueban la decisión que tomé yo, Kifendian? La voz de Kifendian era normalmente alta. Después de que habló, la multitud ya tranquila se puso inmediatamente aún más tranquila. Incluso si no aprobaban en sus corazones, en ese mismo instante, nadie se atrevió a decir las palabras "no lo apruebo". Los ojos agudos del señor Kifendian conocen la perla, así que creo que la escuela que él escogió sin duda nos dará una sorpresa increíblemente impensable. Justo en ese momento, Ian Yangtian se destacó y mientras hablaba, él aplaudió. Al mismo tiempo, los ancianos de la escuela Lingyun que estaban en el escenario alto también aplaudieron uno tras otro. Después de eso, el sonido de las palmas también provino de las escuelas y se hizo cada vez más ruidoso. Al final, sonó en toda la escuela Lingyun. Aunque no aprobaron, en ese momento, solo podían permitir ese resultado sin poder hacer nada. Entonces, Li Sanqing y Chu Feng, los atípicos a los ojos de innumerables personas, obtuvieron el mejor tratamiento en la reunión de las 100 escuelas de este año. No solo fueron eximidos de las diferentes competiciones, Li Sanqing y Chu Feng incluso obtuvieron 2 palacios extremadamente lujosos que fueron sus residencias. En resumen, los dos obtuvieron los servicios más excelentes. Pero el que era el más extraño todavía era Kifendian. Él, que ya era sospechoso de usar su puesto para beneficios privados, en realidad había ignorado las opiniones de los demás y siguió corriendo hacia la residencia en la que vivía Chu Feng y charló con él mientras jugaban al ajedrez. Solo se despidió y se fue cuando tuvo algo que hacer en la mansión del príncipe Qilin más adelante. Las acciones de Kifendian aclararon un hecho para todos. ¿Cómo fue la noticia de Kifendian y Chu Feng ser hermanos un rumor? Fue claramente cierto. Mucha gente sintió que era increíble ya que enfrentaron ese hecho. Pero algunas personas con pensamientos cuidadosos comenzaron a pensar si Chu Feng realmente tenía áreas que superaban a otras. Quizás él realmente tenía un poder de batalla extremadamente fuerte y era un genio cultivador raro que podía saltarse muchos niveles para derrotar a los fuertes como a los débiles. Pero no importa que, al menos dentro de la escuela Lingyun, nadie se atrevió a arrojar más miradas de desdén hacia Chu Feng. No por ninguna otra razón, sino porque tenía un Kifendian a sus espaldas. Solo por eso, muy poca gente se atrevió a ofender a Chu Feng. Con un abrir y cerrar de ojos, oficialmente se inició el encuentro de las 100 escuelas. Chu Feng no fue a ver las competiciones entre las escuelas, pero escuchó una noticia explosiva. Fue que la formación que la escuela Lingyun envió en el encuentro de las 100 escuelas esta vez fue verdaderamente completamente revolucionaria. No solo el director de la escuela, Ian Yangtian, no participó en la competencia, incluso los ancianos no lo hicieron. No importa si se trataba de competiciones entre los directores o los discípulos, la escuela Lingyun envió discípulos para ambos. El discípulo número 1 de la escuela Lingyun, que ya era famoso en toda la provincia Sura, Du Guoyun, representó al director de la escuela Lingyun y participó en la competencia. Muchos líderes escolares se disgustaron cuando vieron lo que hacía la escuela Lingyun, porque no importaba cuán más destacado fuera Du Guoyun, después de todo, todavía era de la generación joven. Él todavía era un discípulo. Tener a Du Guoyun compitiendo con los personajes del nivel de director de escuela como ellos significaba que estaban humillando su estado. Pero debido a la fortaleza de la escuela Lingyun y porque este encuentro fue organizado por ella, muchas personas se atrevieron a enojarse, pero no se atrevieron a hablar. En definitiva, lo aceptaron en silencio. Junior Chu Feng, entonces estás aquí. Fue todo un dolor tratar de encontrarte, ya sabes ese día, Chu Feng estaba tomando una siesta en un momento dado ya que estaba al lado de un lago y bañándose bajo el sol. Pero de repente, una voz suave y dulce resonó y despertó a Chu Feng de su sueño. Después de levantar la cabeza para mirar, la curiosa expresión de Chu Feng instantáneamente se volvió fría porque reconoció al que llamó. Fue Baixi quien instintivamente incitó a Ian Ryu ese día sobre cómo usar a Nangongxia para darle una lección a él. Junior Chu Feng, no me odiarías por el asunto de ese día, ¿cierto? Incluso después de ver la fría cara de Chu Feng, Baixi no retrocedió. Ella siguió balanceando su pequeña cintura de izquierda a derecha, caminó frente a Chu Feng, sonrió encantadoramente y dulcemente preguntó. No es necesario decir palabras tan vacías. Si tienes algo, solo dilo. Chu Feng miró fríamente a Baixi. Se podría decir que Chu Feng estaba realmente disgustado y odiaba a esa mujer hasta el extremo. Junior Chu Feng, tengo algo para lo que te necesito.
Pero no soy yo quien lo necesita. Señor Ian quiere invitarle a una charla. Baixi sonrió y dijo. Puedes regresar y decirle a Ian Ryu que no estoy interesado en ella. Chufen se arrojó y se preparó para irse. Hey Tilde Jr. Chufen, sé que estás enojado porque señor Ian no estaba dispuesto a verte ese día. Pero te garantizo que ella no es la mujer que crees que es. Al ver eso, Baixi extendió su mano de Jade y agarró la palma de Chufen. Capítulo 278, Veneno en el té Jr. Chufen, en realidad solo hay algunos malentendidos entre usted y señor Ian. Espero que ustedes dos puedan hablar abiertamente entre sí, ya que eso sería lo mejor. ¿Puedes hacer eso por las caras de nuestros directores? Después de todo, los dos realmente esperan que tú y señor Ian puedan estar juntos. Baixi apretó con fuerza la mano de Chufen y frotó ligeramente. Dirige el camino. Déjame ver qué tipo de juego están planeando. Chufen arrojó la mano de Baixi. No fue empujado por su belleza ni Ian Ryu lo movió. Sin embargo, Chufen simplemente estaba demasiado aburrido. Si él no fuera, simplemente estaría esperando, así que lo mejor sería ir con Baixi. Eres realmente amable. Sabrá que su decisión actual es la correcta. Baixi sonrió dulcemente, luego caminó hacia las residencias de la escuela doncella de Jade. Sin embargo, cuando se dio vuelta, Chufen no vio cuán extraña era la sonrisa que Baixi tenía en las comisuras de los labios. Mientras Baixi liberaba el camino, llegaron rápidamente donde vivían las bellezas y las ancianas de la escuela doncella de Jade. Cuando las bellas mujeres vieron a Chufen, todas sonrieron dulcemente para expresar simpatía. Chufen no prestó atención al cambio de actitud de las discípulas porque en el camino, muchas discípulas ya lo hicieron porque querían estar en mejores términos con Chufen. Por otro lado, la cara de Baixi se volvió fría y envió interminablemente expresiones amenazantes hacia las que mostraban amabilidad. Ella asustó a todas las discípulas que querían ir a conversar con Chufen. Oye, ¿no es el novio de señor Ian, Chufen? ¿Por qué está siguiendo a Baixi a su propia residencia? ¿Quién sabe qué método utilizó ese espíritu de zorro? Pero es bastante despreciable al atreverse a tentar abiertamente al novio de la señora Ian. Sí. Es una pena que señor Ian la tome como su propia hermana. Esta mujer es verdaderamente desvergonzada. Después de que Baixi y Chufen se marcharan, las discípulas se reunieron y murmuraron secretamente dentro de sí mismas. Como Chufen no estaba familiarizado con las residencias de los discípulos de la escuela de la doncella de Jade, naturalmente, no sabía que Baixi lo trajo a su propia residencia. Sin embargo, Chufen, que originalmente no le gustaba a Baixi de ninguna manera, no confiaba en esa mujer. Entonces, después de que Baixi se fue, extendió su poder del espíritu. Después de descubrir que las frutas y los postres en la mesa no tenían problemas, cogió la comida sin parar y la masticó en grandes bocados. Junior Chufen, gracias por darme esta oportunidad de venir a verme. De repente, una voz extremadamente suave que podía derretir los huesos gradualmente sonó. Alzando la cabeza para mirar, vio a Ian Ryu salir del pasillo. Ella actualmente no usaba la ropa para los discípulos principales de la escuela. Llevaba un vestido largo de color rosa. Ese vestido era extremadamente hermoso, pero había bastante material guardado cuando se creó. Entonces, debido a eso, uno podía ver los dos terrones de brillante blancura, así como también el insondable barranco profundo en el medio. Mirando hacia abajo, también se podían ver dos hermosas piernas blancas como la nieve. Eran exquisitas, suaves, lisas y llenas de un brillo rosado. Cuando vio que se vestía tan bien y observó su rostro dulce y hermoso como el jade, Chufen estaba realmente ardiendo por las llamas de los deseos y aunque deseaba detenerse, no podía. Hablando honestamente, Ian Ryu era de hecho una belleza que podría entrar en los ojos de Chufen. Si Ian Ryu hubiera estado dispuesto a casarse con Chufen desde el principio, tal vez realmente se habría casado con la belleza. Sin embargo, el presente era diferente del pasado. No importaba el estilo que tuviese la mujer, Chufen definitivamente no iba a casarse con ella. Si tienes algo que quieras decir, habla. Mi tiempo es limitado. Chufen no quería ser atrapado en la trampa de belleza de Ian Ryu. Entonces, rápidamente giró su mirada. Después de lanzar ferozmente una mirada hacia ella, volvió la cabeza para mirar en otra área. Junior Chufen, el asunto ese día fue de hecho mi culpa. Pero por favor créame. Yo, Ian Ryu, no soy el tipo de persona que crees que soy. Ian Ryu se sentó frente a Chufen y su fragancia corporal se abalanzó sobre su nariz, haciendo que el corazón de Chufen se sacudiera. ¿Qué tipo? ¿Sabes a qué tipo perteneces en mi corazón? Chufen frunció los labios y se burló.
Si lo he adivinado correctamente, estoy seguro de que sientes que yo, Ian Ruyu, soy una persona a la que le gusta la admiración y la idolatría. Te evité intencionalmente al principio después de ver tu pequeña cultivación y quería rechazar este matrimonio. Sin embargo, después de ver tu talento, piensas que estoy adulando deliberadamente sobre ti y quiero casarme contigo. Ian Ruyu dijo con voz grave. Después de escuchar esas palabras, Chu Fen todavía sonrió fríamente, curvó sus labios y dijo, ¿no es así? Por supuesto que no es así. La razón por la que te evité intencionalmente fue para enojarte y que pudieras sugerir a la directora de la escuela una cancelación en el matrimonio entre tú y yo. La razón por la que te pedí que vinieras aquí es para que pueda disculparme por el asunto anterior. No espero que me perdones, ni quiero que tengas buenos sentimientos hacia mí, porque incluso si es ahora, todavía no quiero estar casada contigo. Ian Ruyu tenía una cara apologética. Maldita sea. ¿Estás enferma? ¿Me llamaste a este lugar porque quieres burlarte de mí? Te diré que estás equivocada. Nunca tuve ningún interés hacia ti. No quieres casarte conmigo, y nunca pensé en casarme contigo. En ese instante, Chu Fen estaba un poco enojado. Él realmente no podía llevar a Ian Ruyu mientras decía esas palabras con esa expresión. Junior Chu Fen, por favor no te enojes. No tengo otras intenciones. Solo quiero que sepas que la razón por la que yo, Ian Ruyu, no quiero casarme contigo no es porque te desprecie. Es solo que ya decidí no casarme con nadie en toda mi vida. Hoy, te llamé a este lugar porque quiero pedirte perdón. Quiero pedirte disculpas. Mientras hablaba sobre ese punto, los ojos de Ian Ruyu en realidad se enrojecieron y 2 filas de lágrimas ardientes fluyeron hacia abajo. Maldita sea, algo debe estar mal contigo. Chu Fen no podía hacer absolutamente nada y se dio la vuelta y quería irse. Con su extremadamente poderoso poder espiritual, descubrió con asombro que las acciones de Ian Ruyu no parecían falsas. Ella parecía mostrar realmente sus verdaderas emociones. ¿Pero por qué tenía que hacer eso? Chu Fen realmente no entendió. En resumen, no podía enfrentar a Ian Ruyu que se comportaba así, solo quería irse y terminar con esto. Junior Chu Fen, no te vayas. Justo en ese momento, Baixi se destacó y detuvo a Chu Fen. ¿Qué estás haciendo? La cara de Chu Fen no era amable. Junior Chu Fen, ya que ni siquiera quieres casarte con señor Ian, ¿por qué estar enojado porque ella no quiere casarse contigo? Ella solo se siente avergonzada por sus acciones desde el principio. Si no estás enojado, simplemente acepta su disculpa, ¿está bien? Solo entonces puede su corazón estar a gusto, instó Baixi. Junior Chu Fen. Justo en ese momento, Ian Ruyu que sollozaba pesadamente se acercó. Había una taza de té fragante en sus manos. Lo trajo frente a Chu Fen y dijo, por favor acepta mi disculpa. Está bien, te perdono. Simplemente no he visto a una mujer enferma como tú antes. En ese momento, Chu Fen solo quería irse de ese lugar. No podía soportar la lastimosa apariencia de Ian Ruyu. Entonces, sostuvo la olla de té fragante y la bebió. Mierda. Pero en el instante en que el té entró en su estómago, la cara de Chu Fen cambió mucho y descubrió que había veneno en el té. Capítulo 279, pagar el precio. Hay veneno en el té. Chu Fen maldecía ocultamente porque justo cuando el té entraba en su estómago, sintió una explosión de energía extraña expandiéndose dentro de su cuerpo. Al instante, selló su dantian y su poder origen se encogió rápidamente, y muy pronto, cayó sin poder en el suelo. Maldición. El actual Chu Fen no podía hablar más, pero todavía estaba rugiendo furiosamente en su corazón. Al mismo tiempo que rugía, rápidamente revolvió su poder del espíritu y se conectó con el poder de la formación de su espacio espiritual del mundo, luego creó una mini formación espiritual dentro de su cuerpo para sellar el extraño veneno. Maldita sea. Es este veneno de nuevo. Chu Fen estaba muy mudo, porque cuando colocó una formación espiritual para sellar el veneno en su cuerpo, descubrió que había una reacción debajo de su estómago. Una poderosa cosa enorme fue erigida y de eso, Chu Fen no pudo evitar pensar en la situación en Ciudad Vermilion. Maldición. Él fue afectado por el veneno X de nuevo. Y la persona que lo envenenó esta vez fue una mujer otra vez, e incluso fue una belleza. Pero la parte más importante fue que el veneno en el té era varias veces más fuerte que el anterior. Si su cultivación no aumentaba mucho y si no era hábil en las técnicas de formación espiritual, ya habría sido engullido por el veneno y habría perdido su racionalidad. Jaja, estás estupefacto, ¿verdad? ¿Has sido envenenado por esto de nuevo? Estás avergonzando el nombre de los espiritistas mundiales. Ajaja, podría reírme hasta morir de esto. ¿Qué hombre eres, siendo envenenado 2 veces por 2 hermanas, e incluso tuvieron éxito en ambas ocasiones? Lo que sea.
Chufen, no te resistas y acepta. Estas son dos grandes bellezas. Mientras Chufen sellaba laboriosamente el poder del veneno, Eggy se regocijó de su desgracia y rió mientras estaba en un desastre. Se convulsionó de risa y golpeó el piso con el puño mientras se agarraba el estómago. Maldita niña, no me eches a perder. Como hombre, ¿cómo puedo ser obligado a ir y venir por este tipo de cosas? Chufen no se rindió y continuó sellando. Después de un tiempo de arduo trabajo, finalmente, con sus propios métodos espiritistas de capa gris, selló completamente el veneno dentro de su cuerpo. Pero cuando toda su cultivación volvió a la normalidad, no tenía prisa por levantarse. Mantuvo los ojos cerrados y continuó tendido en el suelo mientras fingía estar inconsciente porque quería ver lo que las dos mujeres bastardas estaban haciendo. Junior Baixi, ¿hemos ido demasiado lejos al hacer esto? En ese instante, cuando Ian Ruyu miró a Chufen que tenía la cara y orejas rojas mientras yacía en el suelo, se sintió preocupada y culpable. Al mismo tiempo, ella estaba un poco ansiosa. Por otro lado, Baixi estaba mirando tranquilamente a Chufen. Entonces, como si no importara mucho, le dijo a Ian Ruyu, «Señor Ian, no te preocupes. Sentirá que sufrió si yo, Baixi, me acosté con él». Mientras hablaba, Baixi se retiró con confianza el pelo negro azabache. La fragancia débil flotaba pasado y era extremadamente atractiva. Pero, después de todo, él fue envenenado por ti y no es su intención original. Si hacemos esto, Ian Ruyu todavía estaba un poco preocupada. Está bien, mi buen señor, no pienses demasiado en esto. No puedes hacer eso con los hombres, ¿no? No puedes, pero yo puedo. Y después de todo, estoy haciendo esto para ayudarte. Mientras haga lo de un hombre y una mujer con Chufen, eso también significa que no podrá enfrentarte. Después de que la directora de la escuela lo sepa, sin dudas cancelará el matrimonio entre ustedes dos. Por el contrario, ella nos apoyará a mí y a Chufen. Casualmente, también he querido encontrar un hombre en quien se pueda confiar y que tenga potencial. Aunque Chufen todavía es joven, él tiene los requisitos para mi necesidad. Esto no solo te está ayudando, también me está ayudando. Mientras Baixi hablaba, empujó a Ian Ruyu. Pero Ian Ruyu estaba mirando a Chufen con una cara llena de culpa y no sabía si debería irse o no. Chufen, que escuchó todo, ya estaba tan furioso como un trueno. Después de tanto, fue realmente engañado por las dos bastardas. Cosas desastrosas habrían sucedido si él no tuviera métodos poderosos en este momento para sellar el veneno. Si él perdió su cuerpo, eso fue pequeño. Sin embargo, su reputación habría sido completamente destruida en la nada. También se habría visto obligado a casarse con Baixi, la bastarda engañosa. Él fue engañado por ese tipo de persona, por lo que realmente causó que se enfade sin parar. No fue posible para él tomar ese engaño por nadie y tuvo que pagarles a esas dos bastardas varias veces. Mientras pensaba en ese punto, con un zen, Chufen se puso de pie, señaló a las peleas entre Ian Ruyu y Baixi y dijo, «Ustedes malditas bastardas. Creí en ustedes dos, sin embargo, me engañan así. Hoy, ustedes dos pagarán el precio». Chufen, tú. Chufen, ven hacia mí si tienes algo. Esto no está relacionado con Baixi. Ian Ruyu fue la primera en reaccionar. Primero lanzó una mirada a Baixi, luego se detuvo rápidamente frente a Chufen para bloquearlo. El hermoso cuerpo de Baixi saltó y ella quiso salir corriendo del palacio. Nadie sabía si ella quería escapar o si iba a buscar refuerzos. HMPH. No es necesario fingir nada. Hoy, ninguna de ustedes debería siquiera pensar en escapar. Sin embargo, Chufen agitó su gran manga y una ilimitada formación espiritual selló el palacio. No importa cómo Baixi lo atacó, la formación del espíritu no se movió en lo más mínimo. Al ser impotente, solo podía gritar en voz alta. Pero la gente afuera no podía escuchar nada. Grita. Grita todo lo que quieras. Incluso si tu garganta se rompe de gritar, nadie vendrá a salvarte. Chufen desdeñosamente lanzó una mirada a Baixi, luego se agarró a la pequeña cintura de Ian Ruyu. Poniendo algo de fuerza en su brazo, colocó la belleza en su hombro. Luego, saltó a la habitación y tiró ferozmente a Ian Ruyu sobre la gran cama. En ese instante, Ian Ruyu originalmente quería levantarse para escapar, pero no podía hacer nada ya que la presión que emanaba del cuerpo de Chufen era normalmente fuerte. La presionó por completo. Ella solo podía darse la vuelta en la cama pero ni siquiera podía levantarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás preguntando qué estoy haciendo? No hubo agravios ni enemistades entre nosotros, entonces ¿por qué tienes que engañarme? Si quieres proteger tu cuerpo como Jade, entonces protege tu cuerpo como Jade. Si no quieres casarte, entonces no tienes que casarte. ¿Por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles para mí una y otra vez?
Yo, Chufen, ¿te he obligado a hacer algo? Te diré esto. Hoy, todo fue forzado por ti. ¿Quieres guardar tu castidad? Entonces yo, Chufen, destruiré tu castidad. ¿No puedes hacer las cosas entre un hombre y una mujer? Luego haré las cosas entre hombres y mujeres. La furia de Chufen consumió su corazón y como sus ojos eran rojo sangre, como un lobo hambriento frente a su comida, se presionó sobre el cuerpo de Ian Ruyu. Ah, te lo ruego, no puedo. No puedo hacer esas cosas con un hombre. Realmente no puedo, así que te lo ruego, déjame ir. Ian Ruyu luchó por su vida y su rostro se inundó de lágrimas. Sin embargo, su comportamiento solo aumentó la naturaleza bestial de Chufen. Él agarró su vestido y tiró. Con algunos sonidos desgarradores, el vestido de color rosa de Ian Ruyu se rasgó en dos y en ese mismo instante, el cuerpo blanco y hechizante de Ian Ruyu se reveló por completo frente a Chufen. En ese instante, Baik se atropelló. Al ver que Chufen iba a ser violento con Ian Ruyu, su cara cambió mucho y después de eso, incluso se quitó su propia falda para revelar sus curvas seductoras mientras se arrojaba hacia Chufen. Quítate del camino. Sin embargo, Chufen agitó su brazo y una corriente de fuerza empujó a Baixi hacia la esquina de la pared y luego oyó: «Basura como tú quiere convertirse en mi mujer. No eres digna». Después de hablar, Chufen se abalanzó sobre la belleza de Ian Ruyu debajo de él. Capítulo 280, técnica misteriosa prohibida dentro de la habitación. Ian Ruyu estaba acostada en la cama mientras estaba completamente quieta. Su vestido rasgado de color rosa cubría su región más excitante y prohibida, pero más allá de los bordes del vestido, cada centímetro de piel blanca como la nieve era tan tentador. A pesar de que ese hermoso cuerpo ya estaba empapado en sudor y engullido por los labios de una persona determinada, las curvas perfectas junto con el líquido pegajoso lo hacían parecer aún más hechicero eróticamente. Sin embargo, Ian Ruyu era como un pez muerto. Se acostó allí sin moverse y solo cuando respiró pudo ver que su pecho se alzaba levemente. Las lágrimas colgaban de sus ojos y su rostro era como ceniza, como si algo más importante en su vida se lo hubiera llevado a alguien. Ella se hundió en una depresión sin precedentes como si su vida llegara al final. En cuanto a Baixi, a pesar de que ella también estaba desnuda, estaba inconsciente mientras estaba en la esquina. Chufen no la tocó. Antes, Chufen estaba siendo controlado por su ira y quería que los dos estuvieran en situaciones opuestas. Baixi quería dormir con Chufen, así que no lo permitió. Ian Ruyu no quería hacer las cosas entre un hombre y una mujer, por lo que Chufen insistió en hacerlo con ella. Ese fue el precio que pagaron por engañarlo. Chufen llevaba su propia ropa ya que tenía un poco de sudor en la frente y una sonrisa de satisfacción en su rostro. A pesar de presionar a la gran belleza Ian Ruyu por su ira y por venganza, tuvo que admitir que Ian Ruyu era una mujer extremadamente hermosa. Su cuerpo perfecto no era inferior a su Rou, y le dio a Chufen un maravilloso viaje. La leve sangre en la cama le dijo a Chufen que Ian Ruyu no ocultó nada ni actuó. Ella realmente guardaba su cuerpo como jade y al menos todavía era virgen. Milímetros tilde de repente, el cuerpo de Ian Ruyu se estremeció y después de eso, ella se encogió en una bola. Sus dos manos estaban fuertemente apretadas en un puño y el dolor se podía ver en su rostro, como si estuviera soportando algún tipo de tortura. Oye, ¿qué te pasa? Chufen frunció el ceño con fuerza y utilizó su poder del espíritu para detectar. Descubrió que un cambio estaba sucediendo en el cuerpo de Ian Ruyu. Una ráfaga de energía extraña estaba surgiendo en su cuerpo y se estaba extendiendo y envolviendo cada centímetro de su piel. Mientras se detenían alrededor y se arremolinaban, su cuerpo gradualmente se levantó y flotó en el aire. Esta aura es muy extraña. ¿Ella también tiene algo especial en su cuerpo? Chufen estaba interminablemente sorprendido mientras miraba todo frente a sus ojos, se quedaba estupefacto. Descubrió con asombro que, en ese mismo momento, el aura de Ian Ruyu aumentaba rápidamente en fuerza. No era que su cultivación aumentara, sino su poder de batalla. Con un parpadeo, ya aumentó a un estado extremadamente aterrador. Pero eso no fue mucho. Lo que más sorprendió a Chufen fue el cambio que le sucedió al cuerpo de Ian Ruyu. Sobre su piel originalmente blanca que estaba tan limpia como la nieve, emergieron capas de objetos de color azul. Los objetos eran brillantes como pequeñas piezas de armadura. Sin embargo, Chufen, que tenía bastante experiencia al instante, pudo ver que no eran armaduras. Eran escamas de pescado. En el cuerpo de Ian Ruyu, las escamas de pescado de color azul estaban creciendo, pero como armadura, estaban rodeando su cuerpo. Chufen. Si no muero, tomaré tu vida. De repente, Ian Ruyu volteó su rostro y en ese instante, Chufen pudo ver que sus ojos originalmente hermosos que eran como ríos de estrellas se convirtieron en dos filas de luz roja y eran anormalmente siniestros.
Ya no eran los ojos de un ser humano y parecían más como los de un demonio. Wosh, después de hablar, Ian Ruyu tomó la falda de Baxi y se la puso, luego de eso, se convirtió en una hilera de luces y salió disparada. Con un boom, su aura ya escapó al rango de detección de Chu Feng. ¿Qué pasó? ¿Su poder se ha incrementado hasta este estado? Chu Feng rápidamente salió de la habitación y descubrió que la formación del espíritu que él puso en el palacio ya estaba hecha añicos. En ese instante, aunque Chu Feng estaba muy aturdido, no dudó. Dio un salto y usó la técnica Imperio Celestial para apresurarse en la dirección en la que Ian Ruyu escapó. Al principio, con el fuerte poder de la técnica Imperio Celestial, Chu Feng fue capaz de perseguir rápidamente los pasos de Ian Ruyu. Pero por alguna razón desconocida, la velocidad de ella se aceleró más y más. Después de que los dos salieron de la escuela Lin Yun y entraron en un bosque, Ian Ruyu sacudió a Chu Feng y ya no pudo ver ningún rastro de ella. ¿Cómo es esto posible? Ella claramente solo tenía el aura del quinto nivel del reino profundo, entonces ¿cómo es posible que su velocidad supere por completo la mía? En ese instante, Chu Feng flotaba en el aire, y mientras miraba hacia la dirección de Ian Ruyu desaparición, su mirada se llenó de asombro. Chu Feng, parece que esta vez, has hecho un gran enemigo. De repente, Eri, quien estuvo en silencio por un largo tiempo, habló. Eri, ¿qué quieres decir? ¿Es posible que Ian Ruyu también tenga un cuerpo especial? ¿Ella también tiene un cuerpo divino? Chu Feng luego se dio cuenta de repente. El cambio que le sucedió a Ian Ruyu acaba de superar la razón. Ella tenía un poder de batalla que era comparable al suyo y posiblemente incluso comparable a la mujer vestida de púrpura ese día. Debido a eso, Chu Feng no pudo evitar asociar eso con los cuerpos divinos que tenían habilidades especiales y poder de batalla horrible. No. De las varias cosas anteriores, el cambio que le sucedió a su cuerpo, así como la última frase que te dijo antes de irse, determiné que ella no tiene un cuerpo divino. Más bien, debería haber cultivado alguna técnica misteriosa prohibida. ¿Técnica misteriosa prohibida? Fue la primera vez que Chu Feng escuchó esa frase. Sí. Las técnicas misteriosas prohibidas no son lo mismo que las técnicas demoníacas ordinarias. Son terroríficas técnicas misteriosas creadas por expertos de primer nivel. Este tipo de técnicas misteriosas puede permitir que las personas con talento ordinario obtengan un poder extraordinario. Sin embargo, uno debe tener cuidado al cultivarlo. Si hay un poco de descuido, todo se revierte e incluso su vida puede estar involucrada. Técnicas como esas no deberían existir en primer lugar, ya que son cosas que violan las reglas del cultivo marcial, y si se rompen las reglas, se dará el castigo. Por lo tanto, algunos cambios ciertos le sucederán a las personas que cultivan técnicas misteriosas como esas. Esa es también la razón por la cual se llaman técnicas misteriosas prohibidas. Normalmente, incluso si existe una técnica misteriosa prohibida como esa en el mundo, Ian Ruyu no debería ser capaz de cultivarla. Sin embargo, después de descubrir que hay una tumba emperador aquí, así como una torre fantasma Asura, no estoy demasiado sorprendida de saber que apareció una técnica misteriosa prohibida en el continente de las 9 provincias. Aunque en este momento, el continente de las 9 provincias es una reunión de basura, muchos personajes sobresalientes deben haber aparecido en ese momento, incluso personas posiblemente muy poderosas. Actualmente, si aún quedan los tesoros que el gran personaje dejó atrás, los que tienen mucha suerte pueden encontrarlos. Desde que eres capaz de descubrir la tumba del emperador y obtener la habilidad secreta, la técnica de matanza del tigre blanco, Ian Ruyu puede encontrar un tesoro de su lugar y adquirir la técnica misteriosa prohibida. Sin embargo, los creadores de estas técnicas no son buenas personas. Usualmente son personajes sedientos de sangre, así que parece que en el pasado, el continente de las 9 provincias no era una tierra pacífica. Él narró su perspectiva en detalle, pero su mirada se hundió en la contemplación, como si fuera capaz de imaginar la escena de las 9 provincias en ese entonces.